No, vamos entonces a empezar con la Haftarah de Nassau, que corresponde a Jueces 13 del 2 al 25. Sí, entonces, bueno, aquí como para tener el contexto, ¿no? El libro de Jueces nos habla de esa época en la que pues el pueblo andaba bastante mal muchas veces y el Señor levantaba a jueces que eran quienes iban a defender, digamos, la ley del Señor, la instrucción del Señor, ¿no? Eran esos shoptim, esos jueces, más que dictar una sentencia, eran defensores, ¿no? Entonces iban a defender la palabra del Señor, por así decirlo, ante las amenazas y todo lo que se levantaba, porque el pueblo dice que hacía lo que a sus ojos bien les parecía, entonces pues andaban bastante mal ahí, entonces la necesidad de esos jueces. Y me pareció interesante que tiene correspondencia también con la parasha, ¿no? La parasha de Nassau, que habla de ese, que el Señor levantaba a quienes estarían en un encargo específico, quienes estarían encargados de llevar tal o cual cosa, quienes tendrían que, es que es el Zoom, tendrían que cumplir alguna función, ¿sí? Entonces, como que la correspondencia, ¿no? De esta Haftará, asimismo de los jueces que eran levantados para cumplir algún rol, y pues en la parasha vemos como también Dios les daba roles a los hijos, a los levitas, sobre todo, para que hagan las funciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces dicho un poco eso, vamos a ver también aquí la vida bueno, más bien dicho, el anuncio de nacimiento de Sansón, que sería el juez número 12, ¿sí? Fueron 12 jueces y Sansón sería el número 12 y sería el último que se narra en el libro de jueces. Sí, el relato de Sansón es el que más capítulos abarca, creo, en el libro de jueces. Y pues desde el capítulo 13 ya vamos a ver que en adelante habla mucho de Sansón. Bueno, ya luego dirá otros relatos, pero básicamente él fue el último juez. Después vino ya Samuel como tal. Entonces, bueno, ahora sí, con ese pequeño contexto, vamos a... Esto ya también fue la muerte los jueces se levantaron después de la muerte de Josué, de Yehoshua, y pues ahí empezó que se apartaron mucho también. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora sí. Jueces 13 vamos a leer desde el versículo 1 y dice así. Dice, añadieron los hijos de Israel el hacer o ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de los filisteos 40 años. Sí, entonces ahí creo que en nuestras Biblias dice, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, hicieron lo malo el pueblo de Israel, pero aquí decía añadieron, entonces como que ya hacían lo malo y añaden sobre ello, ¿no? Añaden pecado sobre pecado. Entonces, pues eso también se veía, es una constante en ese tiempo de los jueces y que les entregó 40 años a los filisteos. El otro día estábamos hablando con Jime, qué significaba los 40 años, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, el tiempo de Israel en el desierto, y aquí también esto que está sucediendo. Y el Señor no es que les entregó como en mano de los filisteos como castigo, no, ahora les voy a castigar, sino tal vez como voy a refinar, a través de este dominio que va a ejercer los filisteos sobre Israel, tal vez lleguen a darse cuenta, ¿no? Que están mal, ¿no? Quizás esos 40 años, no, yo no sé bien qué significa, pero pues podría ser un refinar, tal vez, ¿no? Y los 40 años de Israel en el desierto, asimismo también ese refinar para que el pueblo de Israel pues llegue a estar a esa madurez para entrar a la tierra prometida. Y nosotros aquí también en este mundo, pues ya hemos salido así de la esclavitud del pecado, pero aún estamos como en ese refinamiento, ¿no? Hasta que el Señor pues ya nos lleve y nos esa menujá que será ya solamente en la tierra prometida, en la Jerusalén celestial, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí vemos solamente como para indicar que no era el fin los 40 años, sino que era tal vez un medio para que el Señor siga tratando a su pueblo, ¿no? Porque el objetivo del Señor no es castigarles, no voy a castigarles, sino Él había dicho, ¿no? Haré un pueblo que yo seré su Dios, yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Y esto es parte de ese proceso, ¿sí? Entonces, bueno, y había un hombre en medio de toda de esta situación, había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas,
el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. ¿Sí? Y luego y dice, y fue visto un mensajero del Señor a la mujer, o sea, se le presentó un mensajero y le dijo a ella, he aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, pero tú estarás embarazada o pues, te concebirás, te embarazarás y darás a luz un hijo. ¿Sí? Entonces aquí también, bueno, me recordó estos versículos que ya pues todos lo sabemos, cuando también se le presentó un mensajero, ¿no? A María para anunciarle el nacimiento de Yehoshua, ¿no? En Lucas 1:31, donde dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua. Y claro, aquí era aún más, fue algo mucho más grande, por así decirlo, porque pues María no era virgen, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y también recordando un poquito, este versículo lo puse también para recordar o traer a colación un poquito la parashá. En la parashá vemos en el capítulo 5, versículo 28, donde habla bueno, el capítulo 5 va a hablar del tema de las aguas de los celos, ¿sí? De que recuerden un poco, ¿no? Que si el hombre estaba, el esposo tenía un espíritu de celo, dice, o bueno, una mente, pensamientos de celos de su mujer, entonces él tenía que pues llevar a hacer un procedimiento, ¿no? En donde al final tenían que darle a beber agua a la mujer. Y había dos posibilidades. Si la mujer sí efectivamente había sido infiel, pues dice que se le decaía el vientre. Bueno, eso habría que revisarle con José quizás como dice exactamente. Y la otra era que si es que ella no había sido infiel y había estado libre de cualquier acusación como tal, dice que ella quedaba fértil, ¿no? Como dice aquí en el número 528. Más si la mujer no fuera tame, o sea, no hizo nada incompatible, por así decirlo, sino que estuviera tajor, ella será libre y será fecunda. Entonces, bueno, aquí solo como para plantear algo que voy a decir más luego, es que aquí vemos cómo el Señor hace maravillas, ¿no? Él es hacedor de maravillas, vemos como a través porque, o sea, yo decía, ¿por qué le escoge siempre a una mujer, por qué escoge una mujer estéril, ¿no? Podría haber escogido una mujer que sí tenga hijos, ¿no? Que sí pueda tener hijos. Eh, lo mismo que pasó con Abraham, ¿no? Con Sara, igual ya muy mayores y todo, ya no podía tener hijos, pero escogía a una mujer que no podía tener hijos. Entonces es interesante, decía, ¿por qué escoge el Señor así, no? Porque podía haber hecho a una mujer que pueda tener hijos, no habría ningún problema en ello, pero escogió a una mujer estéril. Entonces, tal vez ahí yo decía, Señor, pues muestra que Él es un hacedor de maravillas, ¿no? Él es hacedor de maravillas, y lo vemos también en número 5 con esas aguas. Ocurría una maravilla, ¿no? Que la hacía fecunda o incluso al contrario, hacía que no pueda tener, que pues su vientre decaiga o algo así. Eh, entonces, eso, ¿no? El Señor que es ese hacedor de maravillas. Y pues en medio de estas tinieblas que están en medio de Israel, pues se presenta una esperanza, un hijo, ¿no? Que dice, más adelante vamos a ver qué iba a ser. Bueno, ahora en el versículo 4 dice, ahora sé guardada y no bebas vino, ni licor, ni comas nada también. Entonces, la esposa de Manoa, pues no tenía que comer no tenía que beber vino ni licor, ni comer nada también. Entonces, también dice no comer nada tamé. Pues claro, es algo que ya se supone que todos sabían, no hay que comer nada tamé, es algo que está escrito. Pero aquí también se puede ver que entonces quizás el pueblo, en medio de toda esta confusión y este tiempo un poco oscuro, hasta no sabía muchas cosas, o sabían, pues ya no había esa distinción entre lo tamé o lo tajor, quizás. Entonces aquí como que le dice, mira, no tienes que comer eso, porque tal vez ya lo estaban haciendo bastante común, ¿no? Quizás. Entonces, el Señor tiene que especificarles de eso que ya está especificado. Puede ser algo de ello. Entonces, le decía eso a la mujer de Manoa, y en el versículo 5 le continúa diciendo, le dice entonces, no bebas vino ni licor ni comas nada también, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios o nacir a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y ya, bueno, en el tema del nacir ya lo vimos con Josué. Ya acá abajo estaba palabrita, pero era nacir coronado, pero pues ya hablamos bastante de ello.
Entonces podemos decir, Sansón era un nazir desde el vientre y él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y aquí también, no sé, bueno, yo voy aquí tal vez luego me corrija Josué o alguien más, pero por ejemplo yo sí pensaba, ¿no? Tal vez la esposa o la mamá de Sansón también era nazir, yo decía, ¿no? Porque le dijo que no tome vino ni nada de licor y así, ¿no es cierto? Pero, pero creo que no era, porque más bien le está diciendo que no coma, bueno, yo voy a decir esto y luego el José corregirá si es que no está bien, pero dice, tal vez le dice, no comas ni bebas vino ni licor a la mamá porque ya pues ya iba a tener a Sansón en su vientre, entonces como el bebé se nutre de lo de la mamá, pues tal vez por ahí va el tema de no le des a tu hijo, que él es nazir, no le des el tema del vino, el licor. Ajá, entonces era como que no tenía que ella comer eso, pero no porque ella sea nazir, sino porque su hijo que llevaba en el vientre era nazir. Por eso dice que desde el vientre era nazir, ¿sí? Entonces, eso me pareció interesante verlo de esa manera. Y luego dice que él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este también es algo bien interesante, como dice que comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y bueno, aquí hay que ver que hay varias palabras para lo que se traduce como salvación o como nosotros leemos en la Biblia como salvación. Hay varias palabras en hebreo, hay distintas, ¿no? La que se usa aquí es la palabra, voy a verle, solo para verle, en el 2 de Yashá, ¿sí? Que es como es como blindarse o como tener a un búnker que protege algo, ¿no? Eso algo vendría a ser así como ese Yashá, ese búnker donde pues uno está blindado de la destrucción o de los ataques. Entonces aquí, este Sansón lo que haría es como brindar esa protección a Israel, pero de mano de los filisteos. Eso me pareció bastante interesante, bonito, como lo explica Eric, que la diferencia entre lo que vemos aquí y le conocemos con nuestro Señor Yehoshua, porque Él también vino a salvarnos, pero aquí Sansón nos salvó ¿de qué? De la mano de los filisteos, de algo terrenal, ¿no? O sea, se le salvó de un pueblo enemigo que quería atacar a Israel. Pero el Señor, o nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Él nos ha salvado de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de aquello que nos hacía esclavos, ¿no? De algo que ya no era terrenal, digamos, como así decirlo, sino que ya era algo más, pues, espiritual, si puede decirse así. Entonces Él nos salva de aquello que nadie más nos podía haber salvado, ¿no? Porque salvarles del mano de los filisteos parecía cualquiera, pero de ya de nuestros pecados, pues solo nuestro Señor. Entonces aquí, por ejemplo, en esto que he puesto, miren, por ejemplo, aquí tenemos Mateo 1:21, aquí está el versículo que leía Eric y decía, y hablando del nacimiento de Yehoshua, y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Sansón salvaba a Israel, al pueblo, de mano de los filisteos, pero Yehoshua salvaba al pueblo de sus pecados. Y eso pues algo que nadie más podía hacer, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo cuando a Yehoshua le decían, o sea, ¿cómo puedes perdonar pecados? O sea, solo Dios puede perdonar pecados. Es que Él es Dios, Él es el único que podía haber salvado al pueblo de sus pecados. Él proveerá ese blindaje ante nuestros pecados, nos provee de esa salvación, de esa libertad, como ahorita escuchamos la bendición, Aarón, de los sacerdotes, que nos daría esa shalom, o sea, las deudas pagadas, nos daría esa solidaridad, que era pues el darnos el amparo y la salvación, libertarnos de esa esclavitud del pecado. Y además que ya nos da su mente para pues no poder, no caminar en ellos, ¿no? Sino que caminar conforme a su palabra. Entonces nos da ese amparo, el Señor, la diferencia, ¿no? Y por eso es que aquí dice que Sansón comenzaría a salvar, ¿no? Comenzaría, pero pues yo digo, quien concluyó o quien lo hizo, pues ya totalmente es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Él fue quien ya hizo la salvación, por así decirlo. O él puede hacerlo, solo él. Y aquí él es en Hebreos 12, 22, 23, ahí también se menciona que él es el gran juez, Dios es el gran juez, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de estos jueces, 12 jueces que vimos, pero el Señor nuestro, Dios, Yehoshua HaMashiach, él es el gran juez, digamos, el gran juez.
Bueno, para que veamos la diferencia, ¿no? Entre lo que aquí dice salvar al pueblo, pero allá era salvar de los pecados. Ya, vamos con el versículo siguiente, el versículo 6. Dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Elohim vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un mensajero de Elohim, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde era, ni a quién, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú te embarazarás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni licor, ni comas cosa tamé, porque este niño será nazario a Dios, nacir a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte, ¿sí? Entonces elevó un clamor, entonces elevó un clamor continuo Manoa al Señor. Creo que en nuestras Biblias dice oró, pero ahí más bien es una, claro, es un elevar, un clamor que es continuo. Entonces Manoa comenzó a clamar al Señor y diciendo, ¿no? A Adonai, un varón de Elohim, venga a nosotros, venga otra vez a nosotros y nos oriente qué haremos al muchacho que será parido. Claro, entonces Manoa lo que era pidiendo al Señor que otra vez venga el mensajero para que pues le explique un poco más las cosas, ¿no? Tal vez él estaba confundido, decía, ¿cómo lo haremos? Entonces él pedía esa ayuda, ¿no? Y Dios en el versículo 9 dice, y Dios escuchó la voz de Manoa y el mensajero de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y bueno, aquí me acordé de las palabras de Pablo en Filipenses 3:1, cuando él decía, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Bueno, o sea, como que no decía otra vez te tengo que explicar lo que ya te expliqué, sino que el Señor en su paciencia, o Pablo también mirando como él tenía esa paciencia con la iglesia, él decía, él no es molesto para mí escribirles de nuevo, ¿no? Las mismas cosas, o sea, para que aprendan. Entonces aquí también pude ver eso, la paciencia del Señor que con nosotros aún no es como que dicen, no, pues ya les dije, ya, y otra vez, sino que sí, él tiene esa paciencia, creo que dice de nariz larga, no, pero, nariz larga. Y claro, con nosotros ha tenido mucha paciencia, su paciencia ha pasado por alto, pues nuestros pecados pasados, ¿no? Y, y creo que eso, si alguien se ha equivocado y ha hecho algo, y una vez más, pues con un corazón pero contrito, humillado, de verdad, pues buscar al Señor, Él no va a decir, no, ya no, ya no quiero que te acerques, sino que pues el Señor es paciente, ¿no? Y como Pablo decía, a mí no me es molesto otra vez decirles lo mismo. Entonces aquí el Señor envía a este ángel para que otra vez les dé pues las indicaciones aquí a Manoa. Bueno, a Manoa porque no la había visto antes. Y dice él, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido el varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vinieron al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, soy yo. Entonces Manoa le dijo, cuando tus palabras vengan, ¿cuál será el procedimiento del muchacho y cómo vamos a llevar a cabo? ¿Y cómo vamos a llevarlo a cabo? Sí, entonces aquí le he puesto este pequeño comentario porque me parece interesante la respuesta de Manoa, que no dice, ¿y será cierto? ¿O de verdad va a pasar eso? ¿O está seguro? Sino que dice, cuando vengan tus, o sea, él afirma, ¿no? Él dice, ya, entonces, bueno, cuando pase esto, o sea, no es como que duda. Dice, cuando vengan tus palabras, ¿cuál será el procedimiento que hay que hacer con el muchacho y cómo vamos a llevarlo a cabo? O sea, dice, ya, bueno, esto va a pasar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, eso es bonito ver esa confianza, esa seguridad que debemos de tener en el Señor. Y ahí en Proverbios 3 del 5 al 6 dice así, aquí al lado tengo el comentario, dice, fíate del Señor de todo su corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí está claro, ¿no? Por ejemplo, Manoa podría haber dicho, pero ¿cómo va a quedar embarazada si es estéril? En la inteligencia él decía, pues no se puede, siendo muy inteligente. Pero no hay que apoyarse en nuestra propia inteligencia. O sea, no es, yo voy a solucionar esto con mi inteligencia o con mi astucia. Diciendo, no, pues lo más lógico es esto de acá cuando podemos darnos cuenta que
obedeciendo la instrucción del Señor, porque ¿qué es fiarse del Señor de todo su corazón? Guardar su palabra, ¿no? No sé si, pues no es, o sea, nos va a hablar así, sino que a través de su palabra nos va a decir cómo actuar y cómo tomar decisiones y cumplir en función de ellas. Sí, y eso es algo que cada uno también al momento de aplicarlo va a darse cuenta, ¿no? Entonces, en todo, ¿no? En todas las cosas, ir, ir poniendo delante del Señor y actuando conforme a su palabra, que de verdad, confiando en que si hacemos como Él le ha dicho, que actuemos, pues todo va a salir bien, ¿sí? O sea, todo va a ser, todo va a fluir conforme a lo que el Señor ha dispuesto, ¿sí? O sea, no nuestra inteligencia en muchos casos, ¿no? Decir, yo voy a hacer esto, solucionar este problema de esta manera y esto otro, no cuando ya está claro, ¿no? Su palabra, actúen de esta manera y pues va a venir va todo, pues llegar a buen término, por así decirlo. Aunque parezca que no, ¿sí? ¿No? Aunque parezca que no, aunque parezca no, pues que si hago lo que el Señor ha dicho me va a ir peor. Y no es así. No es así. Entonces eso, vamos con el siguiente. Dice en el versículo 13, dice, y el mensajero del Señor le respondió a Manoa, de todo lo que le dije a tu mujer, ella guardará, de todo lo que sale de la viña de la viña del vino no comerá, y vino y licor no beberá. Entonces, claro, no tenía que comer uvas, ni vino, ni licor, y ninguna cosa también comerá. Todo lo que le he ordenado, guardará. ¿Sí? Entonces aquí le está haciendo, recordando la instrucción. Y entonces Manoa le dijo al mensajero del Señor, te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Sí, entonces aquí les dice que pues se quede, le querían retenerle para que pueda comer ahí un cabrito. Y el mensajero del Señor le respondió a Manoa, aunque me detengas de tu pan, y si haces un holocausto al Señor, hazlo, porque no sabía Manoa que aquel era un mensajero del Señor. Entonces, claro, este mensajero no, dice, no, yo no voy a comer. Si va a hacer algo para el Señor, pues hazlo, pero no era para el ángel, para el mensajero. Entonces, en el versículo 17 dice, entonces dijo Manoa al mensajero del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando venga tu palabra te honremos? Y aquí, bueno, está bastante interesante estos versículos. Sí, entonces dice Manoa le pregunta al mensajero, no le dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando venga tu palabra te honremos? Como diciéndole, bueno, o sea, sí, dime tu nombre para honrarte cuando pase lo que has dicho. Y el mensajero del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y en nuestras Biblias ahí creo que dice, si mi nombre es admirable, creo que dice, ¿no? En la Reina Valera. ¿Por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? O que es admirable, algo así. Entonces este ha sido un versículo que se usa mucho para decir que el personaje que estaba aquí hablando, este mensajero del Señor, era Jesús, era Yehoshua, era Dios, porque en Isaías 9:6, ahí dice que podemos leer, tal vez alguien tiene Isaías 9:6, podemos leer ese versículo. 9:6. Sí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias. Entonces ahí está hablando de que uno de sus nombres sería admirable, sí, y más que admirable, la palabra creo que es maravilla, sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces ahí se leía este versículo y decían, claro, aquí dice, Maravilloso, dice acá en una traducción. mire, ese dice, Hombre es maravilloso, dice. excelente. ¿Qué versión es, Pastor Manuelito? Es la versión, la versión es del Nuevo Mundo. Interesante. Sí. Interesante. Sí, entonces vemos que la palabra también es maravilla, ¿no? Es bueno, Pele, así dicen, Pele, el sustantivo. Sí, entonces, maravilla. Sí, maravilla es un sustantivo, sí. Entonces, bueno, para aquí recordar un poquito. Primero, una cosa, que aquí este versículo, claro, dirían, su nombre es admirable
y en Isaías 9:6 dice que uno de sus nombres era admirable. Entonces, claro, es el mismo. El ángel, este mensajero, es Dios. Pero aquí no dice exactamente cómo está escrito en Isaías 9:6. En Isaías 9:6, voy a irme un poquito abajo donde tengo anotado unas cosas. En Isaías 9:6 dice algo así, está escrito de esta manera. Sí, no, Isaías 9:6 dice que él es Pele, Pele, no Pele, No, Pele. Cuidado. Él es Pele, maravilla, lo que leyó maravilla, ¿no? Isaías 9:6, maravilla es un sustantivo. Uno de sus nombres es maravilla. Pero donde estamos leyendo ahorita en Jueces 13, dice que él, que es un nombre, o más bien dicho, que es, como decía, perdón, vamos a regresar un poquito. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Sí, sí, mi nombre es, podríamos decir, Peli. Aquí dice Peli. Peli, con una I o una Y al final, diríamos, pero es una yud, en hebreo es una yud, que está al final. Y esa ayuda al final lo que hace es ser como un gentilicio. Lo que quiere decir es que este mensajero del Señor era perteneciente a Pele, o sea, o partía de Pele, o era de Pele, o era de la familia de Pele, que es una maravilla. Es medio interesante esto porque pues no existe el gentilicio de maravilla, ¿no? No, no existe. Patronímico, perdón, patronímico. Pero voy a aquí tratar de explicar un poquito más. Entonces lo que él dice es, él no dice que él es maravilla, sino que él pertenece a la maravilla, a quién es maravilla, o a quién es maravilla, sí, algo así diríamos, o el que hace maravillas. Es como decir de domingo, de domingo y domingo. Algo así, sí, es como de domingo y domingo. Pero bueno, básicamente es diciendo, no, yo no soy el que es maravilla, sino que yo he venido de él, de aquel que es maravilla. Eso podríamos decir. Hay otra, en otra versión dice también así, dice, ¿por qué me preguntas mi nombre siendo como es admirable o misterioso? Dice. Siendo como es admirable o misterios interesantes. O Pero, misterioso es tema de Félix Torres Amat. ajá. Pero entonces, más bien aquí lo que hay que tener en cuenta es que este mensajero pertenecía a a aquel que es maravilla. Eso para decirlo así. Ajá. Sí. O que tomaba el nombre de quién era maravilla. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, aquí vemos también, eso pasa en, eh, aquí he puesto este ejemplo, donde puse de Dan y Dani, porque justamente si vemos, nos vamos otra vez a jueces 13:2, dice que había un hombre de Sora de la familia de los Danitas, ahí ven, de los Danitas, o sea, que era de los Danitas que salieron de Dan, ¿no? Que pertenecientes a Dan, patronímico, de Dan. Y nosotros si vemos en hebreo, ahí dice Dan y, o sea, ahí está la yud que le hace patronímico, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que eso es algo que se usaba, los danitas o Dani eran de Dan, asimismo este Peli es de aquel que es Pele o maravilla, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta, aquí este mensajero, pues sí, venía de parte de aquel, pero no es que él era la maravilla, ¿no? O él era admirable, sino que él venía de parte de aquel que era maravilla. Eso por esa parte. Ya, aquí también he puesto una cosa, recordando la parashá en número 623, donde decían del voto nazario, y decía que habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, bueno, aquí me estaba ayudando José, pero dice el hombre o la mujer cuando todavía no le terminé de traducir correctamente, ya con José ahorita lo van a ver mejor, pero dice, en este versículo usan justamente esta misma palabra de pele, de otra manera, no conjugada de otra manera. Pero me pareció interesante porque le relaciona con el voto nazario como esa maravilla, como una maravilla. Pero aquí viendo que entonces este ángel no se dice ser alguien que es la maravilla y un Nasir tampoco es que él hacía algo maravilla, él tampoco era una maravilla, sino que ese voto nazario venía del Señor. Lo que decía Josué, que eso no proviene de uno mismo, ¿sí? Eso es que proviene
de algo más, de aquel que es aquel que es la maravilla, digamos, al hacedor de maravillas. Por eso también leí al comienzo, cuando estábamos hablando del nacimiento de una mujer estéril, también era una maravilla. Entonces, como mencionando que también o a una persona que iba a hacer el voto nazario, no lo hacía por sí mismo, sino que lo hacía quizás impulsado por aquel que es la maravilla, quien es maravilla, digamos, aquel que es el Señor, nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, me gustó verle o sea, me gustó encontrar esa palabra que usan aquí, allá también en número 6 que hablando del voto nazario, ¿no? Que no es algo que salía esto me salió de mí, sino que era del Señor, ¿sí? Y para que así mismo, si le preguntaban, ay, ¿por qué hiciste esto? Como aquí no, para honrarte. No, esto no ha venido de mí, esto es del Señor. No, yo no, a mí no me honren. Entonces, eso también, ¿no? Y lo mismo en el voto nazario. Ahora sí, en el versículo 19, continuando, dice, y Manoa tomó un cabrito y una minja y los hizo subir sobre la roca al Señor, el que ha hecho maravillosamente. Y Manoa y su mujer estaban viendo. Sí, entonces aquí otra vez aparece esa palabra. Me parece muy interesante que varias veces ha mencionado esa palabra. Pero ¿quién es de aquí? Está diciendo, ¿no? Si no nos había quedado claro quién es el que hace maravillas o a quién es el que hace maravillosamente, es el Señor, ¿no? Él hizo subir sobre la roca al Señor, el que ha hecho maravillosamente, ¿sí? Y Manoa y su mujer estaban viendo. Porque este versículo 19 también dice de otra manera en nuestra Reina Valera. Ahí dice como que el mensajero hizo un milagro, algo así, dice. Y no es así. No, ni siquiera aparece la palabra mensajero. Exacto. El ángel hizo milagro, dice ahí. Pero ni siquiera aparece la palabra malaj, no aparece. Está añadida ahí de alguna manera. Eh, Entonces ahí dice, ¿quién es el que ha hecho maravillosamente? Hashem, el Señor. Él es. ¿Sí? Vemos ahí para que lo vayamos viendo en nuestras Biblias de esos versículos de ir cambiando ahí poquito. Y luego dice en el versículo 20, y fue y ocurrió que al subir la llama de sobre el altar hacia los cielos, sí, ahí estaba ya subiendo el fuego, subió el mensajero del Señor en la llama del altar, y Manoa y su mujer estaban viendo y cayeron sobre sus rostros a tierra. Y el mensajero del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces supo Manoa que era el mensajero del Señor, que era un mensajero del Señor. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a un Elohim. Y en nuestras Biblias dirá, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Sí, pero ahí, bueno, entendiendo que Elohim, la palabra Elohim, no siempre, pues no siempre se refiere a Dios como tal, sino que también puede ser alguien que viene palabra del Señor. Elohim es un portador de la palabra, ¿no? Por eso vemos que en un salmo se habla a los jueces como Elohim, ¿sí? Se les dice Elohim. Elohim, hasta nuestro Señor lo dijo, ¿no? Le dijo, no han escuchado que dice dioses son o Elohim son. Sí, no es que sean Dios, sino que pues tenían palabra del Señor o portaban esa palabra. Entonces, aquí dice, hemos visto a un Elohim, hemos visto a uno de estos portadores de Elohim. Sí, pero su mujer rápidamente, como le dice en el 23, y su mujer le respondió, si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la mija, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, le dice, pues si el Señor quisiera matarnos, no, ¿para qué nos indicó todo esto, no? Todo lo que ha de suceder. Y la mujer y luego dice en el versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor y Hashem lo bendijo, ¿no? Y ahí ya hablando un poquito de la bendición sacerdotal, lo bendijo, o sea, es decir, le dio amparo, le adoptó, le tomó como suyo, sí, a Sansón. Y empezó el Ruach del Señor a agitarlo a él en el campamento, perdón, aquí, agitarlo a él en el campamento de Dan entre Sora y Estaol. Sí, le comenzó a agitar. Eso no, pues no entendía muy bien qué era. Quizás está viendo que en otras partes este verbo de agitar se usaba como cuando tenían algún sueño y se levantaban agitados, así perturbados por el sueño. Entonces no sé bien qué significa, pero tal vez era como que pues tenía pensamientos acerca del campamento de Dan, Sora o Estaol, no sé lo que significa muy bien. Pero como tal vez es intención de querer hacer algo por el pueblo, quizás, no sé. Y ahorita lo vamos a ver con José también.
Pero bueno, esta vez básicamente fue la vida el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Sansón, su nacimiento, y pues lo relacionado a la Haftará y la Parashá. Algo que dentro de todo esto me gustó bastante en esta Haftará es que el Señor, voy a repetir lo que estaba diciendo al comienzo también, que en la Parashá se ve cómo levantaba. De hecho, Naso es de eso, ¿no? De levantar esas cabezas. Y aquí también levanta a Sansón y a los demás jueces, el resto del libro de jueces. eh, y que ellos tenían que cumplir una función, ¿sí? Pero cuando ellos no hacían su función, pues también ahí todo iba mal, ¿no? Y justo vi este comentario de Eric que había puesto en su Facebook. Voy a leer ya, donde dice, escuchen ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y jefes de la casa de Israel, los que hacen Toeba del Mishpat y toda la rectitud la tuercen, todo edificador de Sión con sangre y Jerusalén con torcedura, sus cabezas por soborno aplican Mishpat y sus Koanim enseñan por precio. Sus profetas hacen hechicería por plata y se apoyan sobre el Señor diciendo, ¿acaso no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre o contra nosotros el mal, no vendrá contra nosotros el mal. Por eso, por causa de ustedes, Sión será arada como un campo y Jerusalén será un corral de piedras, un Iyindis, y el monte del templo, un lugar alto lleno de árboles. Entonces aquí vemos cómo habla a las cabezas, le está diciendo, porque ustedes han actuado de esta manera, va a suceder ello. Entonces, me recuerdo también este versículo de Romanos 11:16, donde dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como diciendo que, o viendo que si aquel que ha estado en esa posición, que el Señor ha levantado esas cabezas, pero si no cumplen esa función, pues también de alguna manera el pueblo va a sufrir las consecuencias, ¿sí? O va a comenzar a mirar eso y pues actuar de una manera no correcta, ¿sí? Entonces la responsabilidad, lo que decía también ahorita que estaban hablando Josué, la responsabilidad que le ha dado, por ejemplo, al esposo en el caso del hogar, y no es que la mujer pues ya dice, no, pues todo es tu responsabilidad, pero el hombre tiene una responsabilidad, ¿no? Lo que decíamos. Sí, y es interesante porque eso nos ayuda a ver, por ejemplo, en nuestros hogares o en la congregación o en donde estemos en una posición, y si alguno de pues los que están a nuestro cargo tal vez está ahí batallando en algo, equivocándose, tal vez es porque no es directamente ir y juzgar, mira tú que no haces esto, ¿no? Sino ver, tal vez yo no estoy haciendo el trabajo, ¿no? Quizás no estoy cumpliendo mi rol. Porque si yo fuera o yo estuviera actuando de una manera distinguida y mostrando esta santidad, pues también de alguna manera lo harían, ¿no? Eh, Algo así estaba viendo, ¿no? Entonces en esta semana a ver qué. Eso fue, este versículo lo había leído, no me acuerdo cuándo le había comentado a Jimena. Y justo con esta parasha es como que aún más, ¿no? O sea, o bueno, y viendo como yo, que ya, gracias al Señor, con el favor del Señor, ya pronto me casaré, ver que la responsabilidad es grande para conmigo de llevar esa santidad para poder también que Jimena mire ello, ¿no? Y pues también sea algo que influya positivamente en su vida. Y claro, y si es que algo, pues veo, digo, no está haciendo, digamos, no es como, mira que tú no haces, sino que tal vez yo no estoy haciendo bien algo, ¿sí? Entonces, ahí para que, para que lo veamos, ¿no? Y entonces estos versículos me gustaron y qué importante que estas cabezas que estén dirigiendo el pueblo, la familia, el hogar, pues sean personas que estén de verdad lo que decíamos, consagradas, pero no pues por tanto voto nazario, ¿no? Sino en la palabra del Señor, ¿no? Porque el Señor dijo, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos santificamos o es en su palabra? Eso es lo que nos hace distinguidos. Y a cada quien en su manera, ¿no? Como decía José, pero pues caminando en lo que el Señor nos va mostrando. Y eso es lo que también aquí vemos que hicieron Manoa y su mujer. Ellos obedecieron la palabra del Señor, ellos cumplieron la instrucción, ellos iban a hacer lo que el ángel les ha dicho, los mensajeros les dijo, y pues
siendo de esa manera, cumpliendo su rol. Sí, ya. Bueno, eso es la Haftarah. No sé si ya, algo más. Y bueno, gracias. Y ya. ¿Sí se escuchó? Sí, sí, te escucho. Gracias. Gracias, Tevita. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Tevita. Quizá tenemos alguna pregunta por ahí. ¿Hay alguna pregunta, duda por ahí de lo que nos comentó este video? ¿No? ¿No quedó? Ok. Carmita. Sí, bueno, Sansón es uno de los personajes que se menciona en Hebreos 11 junto con muchos que exhibieron fidelidad, ¿no? Sin embargo, por lo que nosotros hemos leído, tenemos impresa en nuestra mente una idea de Sansón como alguien que, voy a usar estas palabras, cayó de la gracia de Dios o algo así por sus actitudes. Pero pienso yo que por todo su trasfondo, él es un tipo de Mashiach, aunque no hallo bien la manera de expresarlo, ¿no? Cómo Sansón y todos los acontecimientos a su alrededor le hacen un tipo de... no sé si tal vez puedes ayudarme o tienes una idea o tienes otra percepción. Buena pregunta. No lo sé. Precisamente por eso. Eh, yo no me atrevería a decir que es un tipo de Mashiach, en el sentido como hemos visto de más claro, ¿no? En José, en Moisés, en otras personas. En este en específico es raro, aunque tiene algunas cosas que llaman la atención. Justo hace un tiempo estábamos con mis papás y algunos hermanos también repasando el libro de Jueces y más adelante vimos una característica que era particular de Sansón, que Sansón también era medio poeta, también componía parábolas, de alguna manera por este tema de que les pone esos acertijos y todo lo demás y demás. Entonces era como medio músico, medio poeta, era Sansón y tiene también eso. Pero digamos así, no sé, Quizás, no me cuadra mucho el tema de que sea un tipo de Mesías. quizás también como Bueno, dice, él también, ahí, dice, ahí está hablando ah, Carmen. Ah, no, yo no, decía, no, sí, tal vez, digo, no sé, porque también sí estaba pensando en eso y decía, bueno, quizás como él también tuvo que, digamos, de alguna manera fue hasta donde los filisteos, porque él estuvo ahí, ¿no? Cayó, como decir, a la fosa, estuvo encarcelado y todo, pero él en su muerte, pues también acabó con los filisteos, y como lo hizo Mashiach, ¿no? Con su muerte tal vez también acabó con el pecado, por así decirlo. Sí, Germita. Bueno, Carmita dice. Germita. em, bueno, es que, por ejemplo, él hizo muchas cosas, ¿no? Como ir donde, movido por el Ruach de Dios, ¿no? Entonces dice, esa palabra que tú decías, Estevitan, casi al final, que le agitaba, dice, le pamó, es de Pam, Pam es como los pálpitos del corazón. Entonces, es como que en nosotros el Ruach está de manera permanente, pero en él es como que el Ruach de la santidad venía de manera intermitente. Y todos los actos que él hizo por el Ruach de la santidad, evidentemente es lo que sería la parte que tipifica a un hijo de Dios. Y todas las otras donde el Ruach no intervenía, pues ya eran en su carne. Entonces, este Sansón no era especial por sí mismo, sino porque la gracia de Dios se derramó en él, igual que en nosotros, que todavía somos en carne pecaminosos, no pecaminosos en el sentido de que no se ha cubierto nuestro pecado, sino que cometemos pecados, ¿no? Entonces imagínate, en él no había morando el Ruach permanentemente, pero todas las acciones que hizo por el Ruach, pues darían gloria a Dios y hablarían en parte de la obra de Mashiach. Y también esto de que hable, que revele el nombre de Dios, ¿no? Que nos lleve a ver que Él es Pele, o hacedor de maravillas, o CPL. Eh, Tal vez por allí uno tenga que encontrar algo más claro y saber que cada vez que, digamos, Sansón
como que descendía de su nivel espiritual o descendía más bien a la carne, a portarse según la carne, era cuando el Ruach no estaba como cualquiera de nosotros. Pero la gracia es que en nosotros es grave porque en nosotros habita permanentemente. Bueno, como para meditarlo, ¿no? Josué, digo, sí, bueno, también Josué, Jefté, Sansón, todos ellos están dentro de los que dice que esperaron esa ciudad por venir, o esperaron ver al Mashiach y no lo vieron, pero lo aguardan y se levantarán. Entonces pienso que Sansón se levantará, pero quizás nosotros nos hemos enfocado en la parte donde él cayó y quizás a veces nosotros miramos a los hermanos donde caen y no vemos la obra del Señor, no vemos el poder que Él tiene para terminar la obra que empezó. Entonces eso creo que es parte de aprender a discernir el cuerpo del Señor. Entonces, pues tal vez a Sansón lo estamos sacando fuera de alguna manera, pero Dios nos está diciendo ahora, yo puse mi mirada en Él, yo lo llamé, yo empecé, yo terminé. Sí, sí, así mismo es. O sea, y digamos, abonando a lo que dice Carmita, ¿no? Sansón es un claro ejemplo de esto que dice Pablo, ¿no? Que donde abundó el pecado, ¿qué pasa? Es eso. Sí, más allá de lo que hizo Sansón. Más dicho, en términos generales, ¿para qué fue enviado o para qué Dios lo escogió a Sansón? Dice que era para salvar a... Para salvar de los filisteos, exactamente. Entonces, ese objetivo al final se cumplió, ¿no? Pues sí, sí se cumplió. Tal vez no como nuestra idea humana hubiera querido, o sea, porque Él comenzaría. exacto, que él comenzaría a salvar, exacto, que él comenzaría. Entonces, digamos, y de alguna manera es cierto, ¿verdad? Porque todo lo que sigue de aquí de jueces está concatenado, porque de aquí todo el final de jueces parte de este evento de Sansón, de que tienen ya alguna manera un tema, o sea, porque comienza ya como que a la gente de alguna manera a buscar ya rey. O sea, es decir, si Sansón no se levantaba, o Dios no levantaba a Sansón, mejor dicho, en ese tiempo, no pasaba, no hubiera desencadenado los hechos que pasaron después, ¿ya? Porque a partir de que se levanta aquí Sansón, es que comienzan a tener un poco, o sea, se repliegan un poco los filisteos y con eso Dan agarra fuerzas y se va a conquistar al norte. Y en eso pasan por los de Efraín y todo lo demás. Entonces es como que ya va quedando en la gente, oigan, estamos cada cual haciendo lo que tenemos, acá tenemos, después pasa ese evento que les termina como de dar conciencia, ¿no? El evento de de que le descuartizan a esa mujer y todo lo demás. Entonces como que eso les comienza a dar onda de, oigan, ¿qué está pasando? Y ya Dios manda un Saúl, manda un Samuel, manda un Saúl, y eventualmente, finalmente mandará un rey David, ¿cierto? Entonces todo esto se va Que gestando. David finalmente fue el que acabó con los filisteos, ¿no? Por Mm, eso este empezó pero David Bueno, ya los libró de. sí, no los acabó, porque siguieron ahí incluso hasta la época del Señor Jesús, unos años antes todavía había filisteos, o sea, no se les acabó. Lo que hizo David fue replegarles mucho, ¿ya? Bueno, Sí, porque hasta la época, ya le digo, de los nabateos y demás, que ya es de la época del Nuevo Testamento, todavía hubo filisteos. Sí, así es. Y de hecho, dato curioso, los filisteos no son cananeos, no son un pueblo cananeo. no. Los filisteos vienen del mar Egeo, del mar Egeo, de Grecia, por ahí. Sí, son pobladores que de hecho en Egipto, en egipcio antiguo, en Egipto, egipcio se les conocía como los del Gran Mar Verde, de la llanura verde, los que vinieron por el mar. Eran navegantes de ellos. Eran navegantes e incluso se sabe que ellos como que sufrieron, o sea, los filisteos eran muy peligrosos en el sentido económico, político y también religioso, y especialmente en el religioso, bueno, digamos, porque tenían una mezcla de todo, o sea, venían de una cultura totalmente distinta, ¿ya? Era una sincretización los filisteos. Entonces es muy peligroso, digamos, en todo sentido. Porque por un lado tenían mucha experiencia en armas, porque tenían muchos convenios, tenían mucho convenio con los egipcios, habían servido incluso en las guerras contra los Ixos, ya que tuvieron los hititas y demás, que tuvieron los egipcios, o sea, eran mercenarios de ellos, eran más bien dados a la guerra.
Por otro lado, no tenían, y es lo que se dice, que no tenían un idioma propio, sino que eran como una mezcla, era una mezcla entre un idioma cananeo, ¿ya? Y a su vez un idioma propio. Entonces era una mezcla que con el tiempo se fue haciendo casi más hacia el hebreo, ¿ya? Y también no tenían una religión propia, más bien cuando llegaron, porque dicen, según se dice, llegaron en oleadas de migración. ¿Ya? Entonces llegan los primeros, que son los que se alían mayormente con los de egipcios. Después llega una segunda y una tercera y cuarta oleada, creo que llegan de gente que son los de ahí, se identifica y todo lo más, y se sincretizan. Y por eso es que el rey, el dios Dagón, el famoso Dagón, ¿no? Dag es pez. Y por eso es que ellos sirven a un dios pez, porque vienen del mar, pero es el dios de la región. No es un dios propio de ellos, de los de allá, de cerca de Grecia, de la isla de Creta, de hecho, ya, de por allá, del mar Egeo. ¿Ya? Entonces es un sincretismo. Pues por eso son peligrosos estos. Por eso son peligrosos los filisteos y por eso llama mucho, mucho la atención, ¿no? Que sin querer, ahora los jóvenes de las iglesias nos dicen mucho esto de que te estás fijando en la filistea o en el filisteo. Se han escuchado eso, ¿no? Y es que en realidad ya tomándole conciencia con todo esto es cierto, o sea, fijarse en un filisteo, en una filistea, pues es muy peligroso. Es algo peligrosísimo porque es que vas a ir a algo que no, a un lugar en el que hay de todo. Vas a encontrar de todo. No, no, no es para nada bueno. Eso con los filisteos. De lo otro, Sansón, ¿alguien sabe qué significa Sansón o de dónde viene Sansón el nombre? Shinshon es en hebreo, ¿cierto? ¿Y alguien se acuerda qué significa? Carmita, ¿qué significa Shinshon? Shimshon. ¿Se acuerda qué significa? El sol. El solcito. El solcito. Sí, el solcito significa Shimshon. Eso significa Shemesh. Y de hecho ahí viene la curiosidad. Con Sansón hay una cosa, y es una cosa incluso curiosa del idioma hebreo. Shemesh es el nombre del dios sol en cananeo antiguo. Y por alguna razón Shemesh es como se dice sol en hebreo, en la misma Biblia. Shemesh, el famoso Salmo 121, cuando dice el sol no te fatigará la luz de día, dice Shemesh. Shemesh es sol, pero en el origen era el nombre de una deidad. Así que, digamos, esto incluso nos sirve para hablar así muy de pasada, ¿no? Cuando a veces dicen estas personas que les encanta hablar en hebrañol, no digas tal cosa, porque es que estás invocando el nombre. Claro, no digas Dios, no digas no sé qué, no digas Dios, o no digas un montón de cosas, no digas sacerdote, porque dice cerdo, cosas por el estilo, ¿ya? Resulta que en mi propio hebreo, Shemesh viene del dios Shemesh, o Shamash, que es sol, que era el dios sol, como el dios Inti acá, por así decirlo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Curioso, curiosidad del idioma hebreo. Otra curiosidad del idioma hebreo, no sé si ustedes han visto en un mapa dónde queda este Estaol Sora. y este Sora, Estaol y estos campamentos Mahanedan, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Alguien sabe dónde queda? Abajo. Ahí pasando Machachi. ¿Dónde queda? Verán, ahora les digo. Mahanedan es lo que dice, o sea, lo que al final del capítulo dice campamentos de Dan. Es un nombre propio, se llama Mahanedan, que ahora les muestro el mapita, ¿ya? Permítanme, ni 8 días. Ay caramba, ni 8 días, ya, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. No se me apreture, ya. Filistea, dice aquí. Filistea. Y hay otro por acá. Acá está. Sí, de hecho, Fileshet es como se decía Filistea en hebreo, Fileshet, ¿no? Y los romanos no tenían el sonema, se le pusieron Filistea. De ahí viene Palestina. Ah, Y hay iglesias que se llaman Palestina. Y hay iglesias que se llaman Palestina. ¿es Palestina? ¿O si es el Palestina? ¿Cómo? Es el país, bueno, El de hoy en día, que se dice. llama Es Palestina. curioso, verán, es curioso ese tema, no tiene que ver con lo que pasa es que, verán, Palestina es el nombre de que los romanos le dieron a la región de Israel después de que fueron expulsados después de la destrucción del templo. Le pusieron como un castigo, como una burla, le nombraron Palestina.
Y resulta que así se quedó con ese nombre hasta más o menos el regreso del Estado de Israel. Y en algún momento muy, muy, muy primigenio, casi que se llega a llamar también Palestina. O sea, se le identificó Palestina. Pero ahora el Estado palestino es otra cosa. Pero históricamente corresponde a la tierra de Israel, lo que en su momento fue la tierra de Israel. Palestina, ya les digo, la tierra palestina no era todo lo que hoy se conoce como Palestina. Ya Palestina era la franja de Gaza, que es donde estaban los filisteos. Aquí está Sora. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora estamos viendo el mapa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahí dice Zora, Eshtaol, y ahí en el medio está precisamente Mahaletán, campamentos de Dan. Y ahora fíjense, ¿qué dice acá abajito? Bet-Semes. Bet Shemesh, la casa del sol. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Ya? Entonces, todo está ahícito. Sí, y Betlehem está más arriba, Kiriat Jearim, Gibeón, Hebrón, ¿no es cierto? Donde iba a reinar después David, Hebrón, todo esto, ¿no es cierto? Acá está Gaza. De estas cuatro ciudades, Ecrón, Ashdod, Gaza y Ashkelon, son las cuatro ciudades como insignes de los filisteos, eran como las fortalezas. Claro, así Por es. eso es que después cuando Sansón va y ataca Acá, Gaza, ¿no es cierto? Les debilita mucho y él termina muriendo ahí. Es como que te queda sin una ciudad muy fuerte, o sea, la capital, por así decirlo. Que dato curioso, en hebreo Gaza no se dice Gaza, sino se dice Asa. Ya, pero no es Asa, como las de las ollas, ¿no? Una asa de olla, no. Es como más gutural, porque es una vocal, pero tampoco es Gaza, pues Asa, es Asa. Como más fuerte. Y además no es Asa, es Asa, 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 Asa. Es raro, ya, son fonemas que para nosotros no tenemos acá, son sonidos que acá no hay. Ya, impresora ya pero está. para que vean cómo es que también la Ayin, la letra Ayin, porque se escribe con Ayin, Asa se escribe Ayin, Asa se escribe Ayin, Zayin y Hey, creo que si no estoy mal. Ya, Asa. Entonces, la Ayin es la que suena como G. Por eso le ponen Gaza. De hecho, Homer, no sé si ustedes han dicho, se han visto, también le traducen como Gomer. Es por la misma razón. O, es porque es sí, más gutural, tienen que vibrar las cuerdas vocales. Sí, entonces son idiomas muy antiguos en realidad, son idiomas muy antiguos. Ya, entonces eso con curiosidad con la famosa, nosotros decimos Gaza, pero no tiene el fonema ya, pues, no, sino que es como más guturales, asa, no es raro, asa. Ya. Entonces, fíjense, ya eso. Entonces, fíjense, el solcito nace cerca de Bechón, el solcito nace cerca de la casa del sol y demás. Ahora, tal vez, digamos, volviendo a lo que decía Carmita, ¿no? Si es que de pronto habría alguna similitud, alguna cosa con el Mesías, podría ser. Se me estaba ocurriendo precisamente que después, precisamente, Sansón se casa con una filistea, pero con todo el procedimiento. O sea, con todo el procedimiento van los papás, conversan, se casan y todo. Y después de él se va por un tema, y cuando regresa ya la esposa le habían dado otro hombre. Entonces, ahí podemos encontrar algún simbolismo, alguna semejanza, ¿no? Ya, porque le dice, yo le di, como tú no venías, le di tu esposa a tu prójimo, le dice. Y él por eso se venga y les va dejando sin puertas. Ya, no, más bien ahí es cuando les amarra las colas de las zorras con antorchas y los quema todo el trigo. Ya sea que esas cosas, eso que cuenta ahí más o menos eran por estas épocas. Pero en todo caso, sí, eso pasaba con este amigo Sansón. Y claro, lo que aquí se ve y lo que conecta directamente con la Haftará, con la Parashá, quiero decir, es el tema del voto nazareo, el voto de Nazir, y que Nazir, ¿no? ¿No? Que en pocas palabras es eso, ¿no? Y aquí es eso lo que les decía. El voto de Nazir no es otra cosa que proclamar la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Y lo que en el caso de Sansón se evidencia eso, que pese a lo que hizo Sansón, la voluntad de Dios se manifestó, se cumplió. Pese a lo que él haya hecho, pese a todo, ¿no es cierto? Y que además al final Sansón se arrepiente. Sansón se arrepiente y dice, Señor, sí, yo no te pido nada más, sino solo que me permitas cubrir el tema de mis ojos.
perdóname, Señor, dame de nuevo tu espíritu, dame de nuevo tu fuerza. Y claro, ¿y cómo Dios le va a dar su fuerza si no es que le ha perdonado antes? ¿Sabes? Y pues dice, con su muerte mató a todos más de los que había matado en vida. Y al parecer Sansón murió relativamente joven, porque Sansón juzgó 20 años. 20 años, y que se haya casado la primera vez de algunos 20 por ahí, no murió más allá de 40, no, no llegó a los 50 años Sansón, murió joven. Ujú. Sí, eso, sí, sí, eso básicamente. Ah, dato curioso también, el papá se llama Manoaj, ¿no? Manoaj, que es la misma raíz de Noé. Noé en hebreo se dice Noaj, y Manoaj es otra variación, Manoaj, de la menujá. Es la misma raíz de reposo, de la consolación, de la restauración. Entonces, fíjense, y podremos decir, la restauración da luz del sol. El sol. Si quieren dar alguna cosa así. O engendra el sol, por así decirlo. Y también hay otra cosa acá que es bien, bien simpática, ¿no? Que, que digamos, hay que tomarle con mucha madurez. Cuando aquí el ángel, el mensajero del Señor, ¿no es cierto?, le dice a la mujer y después al Manoa, van a tener un hijo. Vos eres estéril, pero vas a tener un hijo. Entiéndase. Si le dicen van a tener un hijo, ¿qué tocará hacer? No, pero ya como pareja tienen que ponerse manos a la obra, quiero decir. Ya, entonces, eso se tiene una aplicación muy práctica, porque a veces, especialmente ahora, ¿no? Que mucho, no sé cómo estará mucho, pero hace un tiempo, hace poco tiempo, yo creo que todavía hay mucho esto de que, ¿no? Que Dios, o sea, se pone mucho énfasis en las promesas, ¿no? Que el Señor te promete, que es tal. Y como que no es automático. O sea, sí es cierto que el Señor a veces obra sin que uno haga nada, pero en otra buena cantidad de ocasiones lo que Dios apoya, digamos, es la acción de uno. Entonces es como que si le dijera, por ejemplo, al Estevita, Dios va a bendecir tu hogar, ¿ya? Tu futuro hogar, Dios va a bendecir tu hogar, ¿ya? ¿Eso qué significa? Ah, entonces como ya Dios va a bendecir, entonces ya me cruzo de brazos y que Dios bendiga. Dices, no. Entonces, ¿qué significa? Que el estevitan, o sea, que Dios va a mostrar su bendición, su amparo a través de todo lo que el estevitan haga dentro de su hogar. Entonces, fíjense, ¿no? Y así mismo, entonces, hay cosas, por eso les decía, hay que tomar con mucha madurez dependiendo de lo que el Señor nos anuncie. Porque si el Señor nos anuncia que vamos a ser papás, hay que ponerse en esa tarea, quiero decir, pues. Ya, o sea, no va a venir el guagua por ósmosis, ¿no? ¿No? Ya, si el Señor le dice, vas a tener un trabajo, alguna cosa, o sea, lo mismo. O sea, también ponerse de alguna manera manos a la obra. Ya, es eso también. Por eso les digo, cada vez que nosotros busquemos digamos, un favor, una intervención del Señor, una ayuda, como podemos decirlo en nuestras vidas de parte del Señor, debemos estar dispuestos, no solo estar hora y hora y hora y hora y hora, no, también debemos estar dispuestos a hacer, dispuestos a poner manos a la obra, porque si no, no funciona la cosa. Porque por eso es que a veces hay casos y casos, no vale la pena decir. Hay casos y casos en los que dice, pero y ahora, pero claro, es que solo se pasa orando y no sale. Es como, y el ejemplo más absurdo, pero que precisamente sirve para poner el punto sobre la I, ¿no? Es como si una persona, Señor, quiero ganarme la lotería, Señor, quiero ganarme la lotería, pero por lo menos compra el boleto. Ya, es eso. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor ofrece, nos da algo, nos promete algo, si se quiere, dentro de su voluntad y demás, estamos seguros que es del Señor, es sabio también estar preparado y dispuesto a trabajar en eso. Porque fíjense aquí, también es del asunto, ¿no? Hermano, a tu mujer estéril va a dar un hijo, va a dar a luz un hijo, va a tener un hijo. ¡Ay, qué bonito! Pero no es tan bonito, porque eso ¿qué implica? Trabajo, le está dando una gran tarea de criar un guagua y todo lo demás. Y de ¿Me explico? restringirse ella. De restringirse ella y todo lo demás. Exacto. Entonces, fíjense, o sea, y es lo que decíamos de otra manera, ¿no? Lo que decíamos fuera de cámaras, este, cada vez que Dios nos da una bendición, un algo, también nos está dando una responsabilidad de lo que eventualmente daremos cuentas. Así que si el Señor nos da una esposa, nos da una casa, nos da un carro, nos da hijos,
nos da un trabajo, nos da algún servicio más activo, etcétera, de eso hemos de dar cuentas. Y tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo de manera responsable, ¿sí? Y todos, como les decía antes, ¿no? Todos en lo que nos corresponde. El que tiene que ser papá, siendo esposa, siendo hijo, siendo maestro, siendo un trabajador, no sé, etcétera. ¿Ya? Y así. Sí, e incluso, por ejemplo, ¿no? Si tenemos mascotitas, tratándoles bien, ¿ya? O sea, es todo eso. Como que si no, ya, si tuviéramos un campo, ¿me explico? Si tuviéramos campos, si tuviéramos animales al cargo, creen que no, ¿ya? De todo hemos de dar cuenta algún rato, cuánto más si somos siervos y sabemos que estamos de administradores y todo lo demás. Entonces, fíjense, ¿sí? De eso nomás va la porción. Así que no queda más que decir que Dios mismo nos muestre siempre su voluntad y estemos sujetos a ella, sea lo que sea que tengamos que hacer, que el Señor disponga con cada uno de nosotros. ¿Sí? Carmita. Bueno, o sea, volviendo un ratito al tema de el nombre de Sansón, Shimshon, solecito, sol pequeñito, también nuestro Señor, ay, perdón, hice algo, si me oyen, Sí, sí, le escuchamos. Todo bien. ya, entonces también nuestro Señor en Malaquías capítulo 4 es llamado Shemesh Sedaká, el sol de justicia que traducen, ¿no? El sol de la Sedaká. La Sedaká iba a ser esa justicia que Dios iba a imputar sobre nosotros por pura gracia y Él iba a morir por nosotros. Entonces, lo que me impacta y como para relacionarle con nuestro Señor es que la obra que Dios iba a hacer a través de este hombre era, bueno, aquí dice salvar a Israel de mano de los filisteos y usa la palabra Joshía, que es la misma raíz que nos explicó Esteban de Yesha, ¿no? De Yeshua. Él iba a causar, salvar o poner esa protección alrededor de Israel de mano de los filisteos. Entonces, esa era la misión. Y en este verso, el verso 13, no sé cómo lo tengas, Estevita, no me fijé, cuando dice que ella quedará embarazada y tendrá un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el Nahar, ahí ponen niño, o es otra vez, este muchacho, este joven con actitud sumisa, ¿no? De obediencia, al que le dicen ve y haz, este Nahar, desde el vientre, no, este Nahar, a ver, me perdí. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el Nahar será Nazir de Elohim Hashem. Aparecen los dos nombres de Dios, no solo a Dios, ¿no? Sino Elohim del amor entrañable y del atributo del juicio. O sea, será Nazir de Elohim Hashem. Y como entonces, si Nazir significa corona, será corona de la manifestación del amor de Dios unido al atributo del juicio. O sea, tiene mucho significado la misión con la que Dios estaba llenando a este niño y que definitivamente por estar en Hebreos 11 debe tener No, una relevancia mayor en relación al Mashiach y su obra, ¿no? Pues como que quería nada más enfatizar un poquito esto. sí, pero gracias, Carmita, está bien, pero no dice así. Solo dice Elohim nomás. Bueno, en mi versión sí dice Elohim. No, No es léale bien. cierto. No, Será. Ya ya, está bien, sí. sí. No dice Dice Yeye, claro, exacto. leí mal. Sí, sí. Elohim Yeye, Ajá. será. Dice Nazir, aquí está, para no ir. Nasir Elohim Yeye Haná. Exacto. Y Nazir, Elohim, Yihé. Corona de Elohim será el muchacho, el Exacto, Na. será. Lo que pasa, y sí, de pronto nos confundimos ahí, ¿no? Pero Sí, lo me que pasa confundí es que con Hashem. exacto, y es un error bastante común, verán, cuando uno lee en hebreo, el nombre del Señor tiene 4 letras, ¿no? El YHWH. Lo que pasa es que, verán, lo que pasó aquí es una cosa.
Sí, entonces verán, ahí les comparto, ¿cierto? Entonces, Yud, He, ay, caramba. Ahora sí vemos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, entonces mire. Entonces, a ver, el nombre de Dios es Yud, Hey, ¿no es cierto? Bab, Sí. Hey, ¿no es cierto? Ahora, este tiene la raíz, digamos, en el verbo haya, que es del verbo ser, ¿no es cierto? Pero la forma conjugada él será se escribe así. Yud, Hey, Yud, Hey. Se Entonces, parecen. entonces es Y, Ye, ¿ya? Entonces, cuando uno a veces lee rápido esta yod, como que le alarga. Claro, eso me pasó. No, pero no. Dice ahí será. Entonces, este es el nombre del Señor y esto es Él será. Este es Él será. Él, vaya, Él será. ¿Ya? Entonces dice Nazir, Nazir Elohim Yehye. Él será. Ah, Sí, sí, es lo que pasa. Sí, porque, ajá, eso. Pero gracias, Carmita. Sí, de todo aprendemos. Así es. Eso, entonces creo que con eso podemos ir terminando por hoy la porción. Sí, bendito Dios.